cómo hay rechazo acerca de las personas que están incapacitadas por la enfermedad del COVID-19. Y no solamente por la enfermedad del COVID, incapacitadas físicamente, que no pueden caminar, incapacitados por muchos aspectos. Si algo hoy está presente en este mundo caído por causa del pecado en el huerto de Edén y maltratado por las huestes espirituales que gobiernan, ¿verdad?, en este mundo, y que al impío, al malvado lo empoderan para seguir haciendo el mal y para destruir este mundo. Hermanos, si algo quiero decirles es que hoy premia la frialdad ante las necesidades de otras personas. Y lo digo con mucha seguridad. Hay indiferencia en lo que es el género humano hoy en día. Hay indiferencia en el género humano. Este es tu podcast, Consejo Bíblico No Diluido, con Freddy López Galeano. Bienvenidos. Hola, soy Freddy López Galeano, fundador de Consejo Bíblico No Diluido. Te invito a que te puedas suscribir en el canal de YouTube. Nos encuentras como Consejo Bíblico No Diluido. También que puedas darle me gusta a la página de Facebook y seguirnos en Instagram. Nos encuentras como @Consejo Bíblico No Diluido. Te invito a que puedas compartir cada contenido si es edificante para tu vida, que le puedas dar me gusta y nos puedas dejar tus comentarios. Dios te bendiga. El tema es compasión, la expresión que suple las necesidades de los incapacitados. Lo normal hoy en día al ver la incapacidad del prójimo es verle de largo, como dice la Escritura en Lucas capítulo 10, del versículo 30 al 37, es verle de lejos. Y en todo caso, hasta sacar el celular para grabar. Allá la gente ahora en la carretera va a una motocicleta, tiene un accidente, no van a ver a la persona, sacan el celular y lo filman. ¿Por qué? Porque hay indiferencia, porque hay frialdad. ¿Y sabe qué? Hasta esa gente se vuelve después influencer en las redes sociales, porque se multiplican en redes sociales esos videos que llegan a grabar. Y eso fue lo que pasó en esta historia que nos cuenta la Escritura. Como dice la palabra, que pasó el sacerdote, dice, y fue indiferente, fue frío, no le importó el estado en el cual aquel hombre estaba ahí tirado en el suelo. Recordemos un poco lo que había pasado. Dice, el Señor cuenta esta historia, que un hombre iba descendiendo y fue atacado por ladrones. Fue atacado por ladrones. Hoy mismo, hoy en día, el ladrón, el que ha venido a robar, a matar y a destruir, sigue asaltando gente allá afuera y dejándola incapacitada. Pero también él mismo influencia a las personas para que se vuelvan frías, para que se vuelvan indiferentes, para que sean, que no les importe lo que los demás viven. Dice la palabra que también lo despojaron de todos sus bienes y le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Pero descendía, dice el sacerdote, en el versículo 31, por aquel camino, viéndole, dice, pasó de largo. O sea, aquí no, él no puede autojustificarse, ¿verdad? No se puede justificar diciendo que es que no lo vio. No, dice que pasando de largo, lo vio. Pero también dice que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole de largo, pero un samaritano, dice, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Él tuvo compasión y él expresó esa compasión y fue y suplió las necesidades de aquel que estaba medio muerto ahí. Y dice, y acercándose en el versículo 34, vendó sus heridas, echóles aceite y vino, poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El 35, otro día al partir sacó 2 denarios
y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y el Señor hace una pregunta bien importante aquí, ¿verdad? Que a veces nos cuesta entenderla. Y le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Y hoy en día seguimos sin entender quién es el prójimo. Para los judíos, el prójimo era el vecino. El prójimo era el paisano. El prójimo era aquel que está cerca, el hermano, el familiar, el vecino, el que es judío quizás, pero que también vive en otras naciones, ¿verdad? Para ellos ese era el prójimo, ¿verdad? Y había un mandamiento que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vieron al hermano que estaba ahí, al hermano, porque era un judío que estaba ahí tirado en el suelo, era un judío, pero vieron, aún siendo prójimo de él, porque era vecino, era de la misma nación el que estaba ahí, lo vieron con frialdad, lo vieron con indiferencia, lo vieron de largo, dice, pasaron de largo. No fueron movidos a compasión y a misericordia. Y oiga bien qué interesante, pero el samaritano, que no era su vecino, que no era su hermano, el samaritano que no era su familiar, el samaritano que no era su amigo, aquel samaritano, dice, sí fue movido a compasión, fue movido a misericordia. Y qué interesante también podemos ver que el sacerdote, conocedor de la palabra del Señor, ministro de Dios, alguien que se le había dicho que tenía que saber, él sabe, él conoce, conforme a las Escrituras, que tenía que amar al prójimo y no fue movido a compasión. Hoy en día hay muchos sacerdotes también, y no hablo como religiosamente, sino porque todos somos sacerdotes ahora en nuestros hogares, ¿verdad? Y a veces vemos en la familia y somos indiferentes con el hijo, somos indiferentes con lo que está pasando el hermano, somos indiferentes con lo que está pasando el padre, la madre, el esposo, la esposa. Somos indiferentes con el vecino cercano que tenemos en casa, ¿verdad? Pero también dice que también pasó el levita, un conocedor, un ministro de la palabra del Señor. Alguien que conocía la ley de Dios. Igual no fue movido a misericordia, sino que pasó de largo, dice la palabra. Pasó de largo. Hoy en día hay muchas personas que están perdidas, que están enfermas de COVID, no solamente, también accidentadas, necesitan ayuda. Hay mucha gente que hoy necesita ayuda. Se necesita ayuda, llevar ayuda a los enfermos. En las poblaciones hay gente que está con discapacidades físicas. Nosotros podemos conocer y nosotros podemos, como este samaritano, ser movidos a misericordia. Nosotros podemos expresar esa compasión que suple las necesidades de los ignorados. Porque son ignorados. Son ignorados por la sociedad, son ignorados por el gobierno, son ignorados hasta por aquellos que conocemos las Escrituras, como el sacerdote y el levita. Son ignorados. Y esta gente está apartada del ojo público. Nadie se da cuenta. Tal vez el político, cuando quiere ir a hacer campaña, ya van a andar un montón buscando, pero ¿para qué? Para ellos ser el centro de atención y llevar algo. Pero durante 4 años están fuera del ojo público. Y los que los ven sufrir son sus padres, su madre. Y cuando aquella persona, por su falta de conocimiento también del Señor, y se pone un poco rebelde, caprichosa, hasta la propia familia termina rechazándole en muchos casos, porque no pueden entender lo que aquella persona está viviendo. Y termina aquella persona siendo dañada, no solamente físicamente, sino hasta espiritualmente. Hermanos, pero nosotros debemos de ser como este samaritano,
En cualquier caso. No le digo que usted tiene que andar repartiendo lo que no tiene, pero ser movido a misericordia cuando usted tenga la capacidad. Porque somos llamados a eso, a amar al prójimo. Y el prójimo es aquel al que usted le puede hacer el bien. Jesús le preguntó, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El versículo 37 contesta, él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. No crea que ese es un consejo. No, yo creo que ahí no dice que le dijo, mira, si querés, pues, es un mandamiento. Es un mandamiento, ve y haz tú lo mismo. Al incapacitado, al que está apartado del ojo público, al que tiene discapacidad física, al que está sufriendo, al ignorado, al que por una u otra razón tú sabes que puedes hacer algo por él en tu capacidad, voluntariamente, con alegría, y puedas ir a hacer algo por él. Óigame, no tiene nada que dar, tiene a Cristo en su corazón. Vaya, ore y lleve la presencia de Dios a aquella persona. Llévele la palabra del Señor. Sea movido a misericordia. Tenga compasión de esa persona. Y quisiera dejar yo algunos principios guardados en sus corazones. Y lo primero que les quiero decir es que compasión es ver sí, pero acercarse con la intención de ayudar. Con la intención de ayudar, no como el levita, no como el sacerdote que vieron, sí, pero pasaron de largo. Ver compasión, misericordia, ser movido en compasión, ser movido en misericordia es ver, sí, pero acercarse con la intención de ayudar. Óigame, no a curiosear, no ir a sacar el teléfono para ver si saco un buen contenido para las redes sociales, o llevar y que me grabe a alguien que le estoy dando algo a alguien y así hacerme famoso o quedar bien con la sociedad. No, ir de todo corazón, También compasión es actuar a favor del incapacitado, no es solamente ver. Miren lo que dice la palabra, lo que hizo el samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este hombre no solo lo vio y pasó de largo, fue movido a misericordia, tuvo compasión de él. Este hombre se acercó con la intención de ayudarlo. Este hombre actuó a favor de aquel incapacitado. Y el Señor hoy nos dice a nosotros, ve y haz tú lo mismo. Ve y acércate para ayudar. Una palabra de aliento. ¿Qué le dijo Juan y Pedro a aquel que estaba en la puerta, en aquella puerta? ¿Qué le dijeron los apóstoles? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos fueron movidos a misericordia. Aquel esperaba que le dieran unas cuantas monedas, pero ellos no tenían monedas, pero tenían algo mayor, tenían a Jesucristo en sus corazones, y el poder de Dios a través del Espíritu Santo moraba en ellos. Y ese hombre, solo dijeron aquellas palabras, lo tomaron de la mano, y dice que aquel hombre caminó y fue sanado. ¿Tiene fe usted? Use la fe para ser movido de misericordia y vaya y háblele a las personas, ore. Eso será alimento espiritual que puede ser mejor que cualquier otro bien material que usted pueda llevar. También compasión es cuidar de la persona. Miren lo que dice la palabra. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuidó de él.
No puede hacer nada usted por una persona financieramente, económicamente, materialmente. Usted puede ofrecerse en ir y bendecir a aquella persona con su presencia, una visita. Ahora sé que es muy difícil con el COVID, ¿verdad? No quiero relacionar esas cosas, pero una llamada por teléfono, oración que pueda sanar las heridas del alma abatida de una persona, una palabra de aliento. Pero también compasión es cuidar de la persona. El cuidado también no solamente tiene que ver estar presente, sino cómo te va, cómo estás. ¿Estás mejorando? Estoy orando por ti. Doy gloria a Dios que tú estás mejor. ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está ese corazón? ¿Verdad? También compasión es darle seguimiento hasta el bienestar total. No es que voy a llamar para salir del compromiso. No es que voy a ir a hacer algo para salir del compromiso porque la palabra lo dice y tengo que hacerlo porque el Señor dijo, ve y hazlo tú mismo. No. Es darle seguimiento hasta el bienestar total de aquella persona. Como le digo, no piense en cosas financieras solamente. Hay cosas mayores espiritualmente que usted puede hacer por alguien que está sufriendo, que está siendo ignorado, que no está en el ojo público, que está incapacitado, que está enfermo, que está perdido. ¿Cuánta gente perdida hay en este mundo que usted puede llevar el mensaje del Evangelio y que esa alma pueda ser sana y salva por toda la eternidad y usted puede ser ese instrumento? Necesitamos ser movidos a compasión, a misericordia. Necesitamos expresar esa compasión que puede suplir la necesidad de salvación de alguien que está pasando ahora tormento por causa de la conciencia que lo condena y el pecado que lo condena y Satanás acusándolo todavía. Usted puede llevar esa palabra que pueda dar salvación y vida eterna a aquella persona. Y puede ser que la tenga a la par y no se da cuenta. En su casa, en el vecino, en la misma comunidad. Así está escrito, dice la palabra. Lo llevó al mesón y cuidó de él. También dice la escritura en el versículo 35, otro día al salir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, le dijo, cuídamele, todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Él se aseguró que aquella persona no se fuera ya todavía renqueando, sino que se aseguró que hasta que ya estuviera totalmente sano y salvo, pudiera irse de aquel lugar. Y yo voy a cubrir todos los gastos. Eso significa darle seguimiento hasta el bienestar total. Podemos hacerlo nosotros. Podemos, es difícil porque tenemos cargas en nuestros hogares. Tenemos también enfermedades con las que tenemos que lidiar, problemas con los que tenemos que lidiar, pero como cristianos es un mandamiento del Señor. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué? ¿Sabe? Es difícil a veces poder sentir aquello, porque por lo mismo, porque tenemos nosotros tantas cargas y dolores, cargas y dolores. Pero ¿qué es la compasión? Escuchaba por ahí a un predicador que decía que compasión es tu dolor en mi corazón. Tu dolor en mi corazón. ¿Ah? Tu dolor en mi corazón. Yo voy pasando, el Espíritu Santo que tenemos nos revela, ¿verdad? Nos ilumina y podemos comprender nuestro entorno y podemos ver aquellos ojos, como me dice mi mamá, no me mintas, algo está pasando, pero cuesta hacerlo con otras personas. Entonces, ¿qué significa compasión? Es, según este predicador, que no pude encontrar el nombre de él, pero es una frase muy importante. Tu dolor en mi corazón. Puedo verte y puedo sentir tu dolor y yo me apodero de aquel dolor para poder lidiar tu pena, tu dolor y ayudarte hasta que un día puedas tener bienestar.
Esto significa, me pongo en tus zapatos y siento lo que tú estás sintiendo. Me pongo en tus zapatos y siento lo que tú estás sintiendo. ¿Sabe? Dios es compasivo. ¿Por qué Dios nos manda, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nos manda a ser movidos a misericordia y compasivos? Porque Dios es compasivo. La Biblia nos dice en Jonás capítulo 4 versículo 2, Jonás se enojó porque el Señor había sido misericordioso con aquel pueblo que lo había mandado a predicar porque ese pueblo iba a ser destruido. Ese pueblo iba a ser destruido y entonces mandó a Jonás a predicar a que se arrepintieran. Y cuando aquel pueblo se arrepintió, Jonás se enojó porque él le dijo, si yo sabía que tú eras así, pues, ¿y para qué me mandaste si lo ibas a perdonar a ese pueblo? ¿Verdad? Se enojó. Y entonces ahí podemos ver cómo Dios es movido a misericordia también, cómo Dios es compasivo. Dios es compasivo. Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. O sea, desde la antigüedad los judíos sabían, los primeros hombres que seguían al Señor sabían que Dios, porque Dios siempre se ha demostrado así, se ha manifestado así como un Dios compasivo, como un Dios compasivo, como un Dios, como dicen los demás profetas, tardo para la ira y también grande en misericordia, como lo dice también Isaías 42. Isaías 42 versículo 3, dice la Escritura: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. O sea, Dios nos ve a nosotros, sus hijos, allí, en las últimas, como aquel fuego que solo está humeando, o como aquel palito que está seco y que está a punto de quebrarse, ya que un vientecito, pero dice que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Por qué? Porque Él es compasivo, porque Él es misericordioso. Y podemos encontrar así también en Santiago 1:27, en el Nuevo Testamento, Santiago 1:27. Santiago 1:27 también nos habla acerca de cómo Dios es misericordioso. En el versículo 27 dice la palabra del Señor. Santiago 1:27. Santiago explica cómo es la verdadera religión, cómo es el verdadero cristianismo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar, ser movidos a misericordia. Eso significa. Y así podemos seguir viendo otro ejemplo que es bíblico, porque la Biblia se explica con la Biblia misma, ¿verdad? No hay mejor forma de ilustrar el mensaje del Evangelio que con el mismo Evangelio. En el capítulo 23, versículo 5. Si vieres al asno del que aborrece, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de tu carpa, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien ayudarás a levantarlo. Aquí la palabra nos enseña a que hasta tenemos que hacerle bien hasta al mismo que nos hace mal. Oiga bien, por eso el Señor nos decía a nosotros: perdona a los que te persiguen. Perdona a los que te odian, a los que te maltratan. Eso también, perdonar, es ser movido a misericordia. Entonces, yo quiero decirles algo. Dice la palabra que Cristo sintió compasión por los perdidos y dio su vida por rescate de muchos.
entre los cuales está usted y estoy yo. ¿Cómo nosotros vamos a retenernos a ser misericordiosos? Esto es parte del cristianismo. Tenemos que abrazar esto. Ve y hazlo tú, haz lo mismo. Como lo que hizo Cristo, que dio su vida por rescate de muchos. El ser movidos a misericordia no es opcional para el cristiano. Es un mandamiento. Es un mandamiento el ser movido a misericordia. Ser movido a compasión significa misericordia. Ir y actuar es tener compasión, es compadecerse, es tener lástima, pero no aquella lástima de pobrecito, no, sino tu dolor en mi corazón. Me pongo en tus zapatos y siento para poder saber cómo te puedo ayudar. De hecho, en la consejería pastoral, si la persona no es, si el consejero no es movido a misericordia, mejor que ni abra la boca un consejero, porque tiene que ponerse en sus zapatos para poder sentir el dolor de aquella persona y poder así ayudarle, porque si no, más bien la va a condenar. Entonces eso es compasión, y a eso es lo que el Señor nos está mandando a nosotros, a estar conmovidos por los sufrimientos de las personas, conmovernos por los sufrimientos de las personas. Fue lo que el samaritano hizo. Tuvo compasión del que había sido víctima de los ladrones. Hay mucha gente que está siendo víctima de su propio pecado allá afuera. Y como les decía, también está siendo víctima de los demonios. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí están. Que el Señor los reprenda. Y que el Señor libere a todas esas personas. Así como dice la palabra en Daniel 10, que el que se le presentó a hablar con él, dice que le decía, no había venido porque estaba peleando con el príncipe de Persia, pero llegó Miguel a ayudarme, le dice. Y entonces, así, cualquiera piensa que son personajes, no, son seres espirituales. Son seres espirituales que impedían, pero dice la palabra que Daniel había ayunado, dice, y había clamado por aquel pueblo que estaba siendo oprimido, el pueblo de Israel. Pero dice que el Señor lo escuchó por la insistencia de él, de todo el tiempo que había estado en ayuno, y le mandó y llegó ahí aquel mensajero y le dijo, algo estaba reteniendo el príncipe de Persia, pero llegó Miguel, dice, y me ayudó. ¿Se acuerdan de esa palabra? Son entes espirituales, que el Señor los reprenda. Ve y haz tú lo mismo, le dijo. Y ese es el mensaje del Señor. Compasión, la expresión que suple las necesidades de los incapacitados, de los ignorados, de los que están fuera del ojo público. No tiene que ser su hermano, no tiene que ser su pariente para que lo haga. ¿Quién fue el prójimo de aquel samaritano, de aquel hombre? El samaritano, el que ni lo conocía, el que era de otra nación, pero demostró ser más prójimo que los mismos entre ellos mismos, entre los mismos judíos. Ese era el prójimo, el que le hizo el bien al otro. Ve y haz tú lo mismo, le dijo. Cierre sus ojos, vamos a dejarlo ahí. Gloria al Señor. Te alabamos, Cristo. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra, Señor. Ayúdame a vivir esta palabra a mí también, Señor. Que no sea yo solo alguien que está aquí con doble cara, Señor, con máscara, hipócrita. No, Señor. Muéveme a mí también a misericordia, Señor. Y ayúdame, Señor. Y ayuda, Señor, a tu iglesia, Señor, también, Señor. A no ser fría, Señor, ante las incapacidades de los demás. A no ser indiferente a aquellos ignorados, aquellos que están pasando dificultades. Que no sean indiferentes tampoco a los perdidos, Señor, que necesitan palabra de salvación. Que pueden estar en su misma casa, Señor. O pueden estar, Señor,
entre la comunidad, Señor. Este es tu podcast, Consejo Bíblico No Diluido, con Freddy López Galeano.